Bueno, en esta oportunidad voy a mencionarles las conclusiones y el análisis de los esquemas eléctricos y neumáticos de la práctica del laboratorio número 6 del curso de electroneumática. El tema que se ha tratado es sobre sensores de proximidad. El objetivo de la sesión fue conocer el funcionamiento de sensores de proximidad y cómo intervienen en el control de los cilindros neumáticos. Acá observamos el primer esquema neumático que consta de una electroválvula 5.2 biestable, pilotada y con accionamiento mecánico. Acá se puede observar el presostato y un cilindro de doble efecto. Bueno, el funcionamiento inicia cuando se activa este pulsador, pero no funciona si es que K1 no está encendido. Por lo tanto, 1B1, que es un sensor magnético, va a captar esta señal y como podemos ver acá ya está, por decir, alimentado, y esto va a estar normalmente cerrado. Entonces se pulsa, activa el contactor K2 y este contactor K2 activa su contacto K2. Por lo tanto, se activa la solenoide Y1 y el aire fluye en esta dirección, haciendo de que el vástago del cilindro se extienda y a la vez se mida una determinada presión en este punto. Esta presión, cuando se lea la presión que se ha determinado, se va a activar el contacto K3, el contactor K3. Este contactor K3 va a cerrar circuito y va a activar a un contactor K4, y este contactor K4 va a cerrar circuito y va a activar a un temporizador. Este temporizador, una vez pasada el tiempo que se le ha programado, va a cerrar circuito en este punto, de manera de que se active la solenoide Y2 y haciendo de que evidentemente el vástago del cilindro retorne a su posición inicial. 1B1 y 1B2 son los sensores magnéticos. Aquí podemos ver cuál es su simbología y pues el papel que juega este sensor en el cilindro de doble efecto es que lee cuando el vástago del cilindro está en posición retraída y cuando está en su posición extendida, es decir, ya no se ve la necesidad de utilizar finales de carrera o válvulas de rodillo, sino que se utilizan sensores magnéticos, que son los más utilizados en la industria. Acá tenemos otro esquema, pero esta vez se trata de una electroválvula 5.2 biestable, digo monostable, porque podemos ver que solamente tiene un pilotaje, el otro es retroceso por muelle. Tiene el mismo funcionamiento, pero acá se destaca la autorretención, o sea, se pulsa acá el pulsador y se activa K2. Obviamente K2 va a cerrar circuito y como ya se había mencionado, K1 ya está alimentado. Y esto estaría cerrado. Entonces K2 activa la solenoide Y1, pero a la vez activa a sus dos autorretenciones, de manera de que siga recibiendo la alimentación aunque se suelte este pulsador y aunque se suelte este contacto K1, que cuando el vástago del cilindro empiece a moverse, el sensor magnético 1B1 va a dejar de captar la señal. Entonces K1 se va a abrirse, pero eso no es problema porque K2 ya está con autorretención eléctrica. Entonces Y1 se activa, sale el vástago del cilindro
y por lo tanto en su posición extendida va a marcar una señal en el sensor magnético 1V2. Este sensor magnético 1V2 pues va a funcionar si es que este presostato ha marcado una determinada presión en este punto. Si marca la determinada presión, va a activar al contacto K3 y esto se va a cerrar. Una vez de que esto se cierra, pues la corriente fluye en esta dirección y se activa K4. K4 va a activar a un temporizador. Una vez que el temporizador marque los 5 segundos que se le ha programado, va a cambiar de posición en este punto y va a activar a un contactor K6. Este contactor K6 va a abrir su contacto en este punto, va a abrir su contacto en este punto, haciendo de que Y1 deje de alimentarse y por lo tanto el vástago del cilindro retorne a su posición inicial. Bueno, eso sería todo. Como podemos ver, esa ha sido la aplicación de los sensores de proximidad, pero en especial del sensor magnético, que lee no fuera del cilindro, o sea, no lee por la parte del vástago, sino lee por la parte interior del cilindro, lee en qué posición está el vástago. Y bueno, ya se conoce cuál es el funcionamiento del presostato, mide la presión y eso sería todo. Se ha llegado a conocer cuál es el funcionamiento utilizando el software FluidSim, simulando este tipo de esquemas y constatando de que funcionen de una manera correcta.